Bienvenidos, saludos desde Edumate. Empezamos un ciclo de presentaciones a través de los usos tecnológicos, a través de estas plataformas de videoconferencia, con el propósito de ofrecer a la comunidad educativa un medio de diálogo y tratamiento de todo lo relacionado a la enseñanza de la matemática, la matematización del pensamiento, el logro de la racionalidad de los estudiantes, más allá de los hemisferios cerebrales, trabajar también las capas cerebrales, y con esta intención se ha creado Edumate en línea. Edumate es una joven organización creada en el año 2019 con el propósito de ofrecer un modelo de desarrollo educativo. Y su lema, matemática, lo más fácil de aprender, que en efecto hay una serie de investigaciones debidamente validadas que así lo demuestran. El problema es cómo se enseña. Y ahí eso trataremos pues de conversarlo, de buscar en el análisis, intercambiar experiencias y lograr que se modifique el cómo se enseña la matemática para arribar a un modelo experimental, lúdico, en donde los chicos descubran las nociones de la matemática y jamás olviden la procedencia de alguna fórmula o técnica operativa. Lo importante es cómo razonamos respecto de la matemática y del mundo real. De eso trataremos. Lo dicho no es nuevo. Lo dicho fue ya citado por la doctora Emma Blacker. Y este tiempo, esta oportunidad, es un homenaje a Emma Blacker, maestra de generaciones, que en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, allá en las décadas del 70, 80, 90, hizo historia. Posteriormente, ella laboró en la Universidad de Miami como maestra itinerante, creadora del sistema NUFRAC y de DivertiMath. NUFRAC son las siglas de nuestra forma de razonar y aprender científicamente. También, en síntesis, orientado al constructo racional. Bien, con estas palabras de bienvenida a todos los que nos acompañan en esta charla inaugural, quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, se presenta un docente con una maestría en Ingeniería de Sistemas y en la inquietud de un doctorado en la misma especialidad, trabajando en educación ya pues unos 35 años y habiendo tenido la oportunidad de desarrollar cargos en ministerios, en empresa privada, en la promoción de la educación y en la oportunidad de haber estado en momentos importantes en la inserción de las tecnologías de la información en las escuelas, en las universidades. Aquí estamos, compartamos experiencias. Diálogos sobre educación, Edumate en línea. Empezamos con matematización y matemática hoy 9 de marzo. Anunciamos para el 16 de marzo el tema matemática cuantitativa y cualitativa. Y para el 23 de marzo, racionalidad, más allá de Piaget. No se lo pierdan. Finalmente, para el 30 de marzo tendremos matemática, estadísticas, causas y recomendaciones y una serie de estudios que sobre esta materia se han publicado, investigaciones varias, y bueno, veremos qué contienen. Empezaremos el día de hoy con matematización y matemática. Este es un tema aparentemente nuevo, un tema que en realidad ya se viene discutiendo tiempo atrás, y es un tema en el cual no hay una confrontación de versiones. Ambos, matemática y matematización, corresponden al mismo escenario. Sin embargo, no son exactamente lo mismo. Matematización acontece en el acto de reflexión. Matematización es el contacto con la realidad. Matematización es discernir, es orientar el pensamiento hacia las cualidades y también a la cuantificación de aquello que nos rodea. Y, por otro lado, matemática ya son las técnicas operativas, los algoritmos, las fórmulas, la resolución de casos, es todo aquello que está orientado al mundo de las relaciones, los conjuntos, la lógica, la aritmética, el álgebra. Ese es un todo integrado que comprende el mundo de la matemática. Entonces, razonamiento y técnicas operativas. El contacto con la realidad, matematización.
el contacto con aquello que nos rodea, con aquello que percibimos, entendiendo ahora que el ser humano percibe gracias a la sensórica que dispone. Muchas veces hemos dicho sentidos. Esa es la palabra que figura en muchos currículos, en muchos documentos oficiales, sentidos. ¿Cuántos? Bueno, hoy se sabe, gracias a las investigaciones de Frederick Fester, discípulo de Piaget, que el ser humano tiene un solo sentido, el tacto. Y por lo tanto, hoy día hablamos de la estimulación multisensorial, es decir, de los órganos sensores de los cuales dispone el ser humano. Oído, vista, olfato, gusto, tacto. Tacto es piel, es todo lo que disponemos. Tacto es lo que percibimos auditivamente, las ondas sonoras. Tacto es lo que percibimos visualmente, los fotones, las partículas luminosas. Tacto es lo que olfateamos, las moléculas que hay en el aire. Tacto es lo que gustamos, cuando en las papilas gustativas tenemos algo que identificamos. Tacto es todo aquello que percibimos del mundo exterior a través de nuestros sensores. Todo aquello que percibimos del mundo real, que lo observamos, lo analizamos, lo organizamos, lo interpretamos. Estas palabras las vamos a repetir a lo largo de esta presentación en varias ocasiones. Y matemática es todo aquello que medimos, todo aquello que resulta de aquello que observamos y lo convertimos en una explicación, en una descripción numérica. Por ejemplo, ante el bosque, podríamos referirnos los volúmenes de metros cuadrados o hectáreas que se están perdiendo por la tala indiscriminada, a la pérdida de bosque. Lo que ustedes ven en el gráfico de la derecha, en rojo, son los datos estadísticos de la pérdida de bosque en una línea de tiempo que va del año 2001 al 2020. Y podrán ustedes ver gráficamente cómo es que hacia el año 2020 hemos tenido la mayor pérdida de bosques en un solo año. Esto, lamentablemente, hacia el año 2021-2022 se ha incrementado por razones de la pandemia y otras causas de organización. Los últimos datos no están disponibles, pero se estima que esto ha crecido. ¿Ven? Números, cuánto se perdió y todo aquello que implica la afectación numérica de seres vivos en esas zonas. Pero seres vivos significa ya razonar sobre lo que les ocurre a ellos. Matematización y matemática se suman para entender el mundo en el que vivimos. La matematización y la matemática son dos aspectos propios y cotidianos en las aulas escolares, en las aulas universitarias, en la formación de maestros, solo que hemos hecho mucho énfasis en la parte algorítmica, en la parte de la matemática, y al parecer hemos descuidado aquello que se refiere al discernimiento, a la interpretación de lo que acontece. Y esto tiene una razón. El ejercicio de la observación y del análisis pareciera que se han reducido. La interpretación de casos no es un asunto que ocurra pues por generación espontánea en la mente de los seres humanos. Es un proceso que se origina en la observación, que continúa en el análisis de lo observado, que continúa en la clasificación de lo analizado, para llegar a la organización de ideas, a la generación de conceptos, hasta la construcción de conocimientos. Mientras que la matemática es precisar cómo cuantificar, cómo calcular, cómo utilizo o qué utilizo, acaso una fórmula algebraica, geométrica, aritmética, cómo cuantificar. En tanto que la resolución de casos, a propósito, en Edumate utilizamos el término casos, no el término problema. Los estudiantes no resuelven problemas, resuelven casos. En la vida cotidiana, en las empresas, no se resuelven problemas. Se analizan casos, casuística, se resuelven casos. Y por otro lado, la palabra problema, al parecer, no es útil emplearla con estudiantes escolares, sobre todo los menores de edad,
con mayor razón, porque para ellos la palabra problema es un sinónimo de crisis. La palabra problema en el hogar está asociada a dificultades económicas, a crisis en la familia. No pongamos problemas en los oídos y en la interpretación de los chicos. Creo que corresponde decir casos, porque la palabra casos relacionada a la casuística que se analiza en las empresas se hará familiar cuando ellos ingresen al mundo laboral. Y tenemos, de otro lado, la operación con técnicas de medición, ¿no? Para poder cuantificar. Precisar qué elijo para cuantificar y cómo opero la técnica para obtener un resultado. Esto se entrelaza permanentemente. Por un lado, tenemos una definición denominada matematización horizontal, que es aquello que se refiere a la interpretación del caso, a lo que percibimos, a lo que a través de nuestros sensores captamos del mundo real, ingresa a nuestro pensamiento y toda la actividad bioeléctrica del acto de pensar se transforma en el acto de razonar al construir, después de las sensaciones, ideas, conceptos, conocimiento. Matematización horizontal. Y de otro lado tenemos lo que se llama matematización vertical, que ya está orientado hacia el cómo entiendo lo que estoy observando. Lejos, cerca, grande, chico, más arriba, más abajo, topológicamente hacia dónde, relación espacial, matematización vertical. Y cuando hablamos de matemática, ya nos referimos, en el caso de precisar para cuantificar, a la matemática descriptiva, una suerte de descripción numérica de aquello que estamos observando. Y claro está, ya utilizamos entonces en la operación de técnicas de medición lo que podríamos denominar como matemática resolutiva. Estas condiciones que están interrelacionadas, por supuesto que sí, tienen un proceso, ¿no? La interpretación de casos está asociada a la resolución de casos. La matematización horizontal está ligada a la matematización vertical. Y la interpretación de casos actúa en función de la resolución de casos como una suerte de interpretación del mundo real. Y en el caso de la matemática, cuando se precisa cómo cuantificar, es porque ya estoy eligiendo una técnica operativa con la cual medir. Cuantificar es medir. La interpretación de casos se auxilia en el hecho de la matemática descriptiva, es decir, se auxilia en precisar cómo cuantifico, cómo interpreto, ¿no? Porque ciertamente la interpretación tiene que ver también con distancias, por ejemplo, y las distancias tienen que ver con cerca, lejos. ¿Y cerca cuánto? ¿Metros, kilómetros? ¿Lejos o cerca cuánto? Metros, kilómetros. Y cuando hago una descripción numérica, me aproximo a la resolución del caso para aproximarme eficientemente a la matemática vertical. Y esta hace uso de las técnicas operativas, verifica, valida, me equivoqué, parece que no. Y entonces todo esto, que es el acto de razonar, va ayudándonos a construir conocimiento. Todo esto es integrado, un todo integrado. Y repito, todo esto parte del entendimiento del mundo real. Veamos esta laguna, por ejemplo, rodeada de montañas, ¿no? Que la vamos a ver de otra manera en los slides posteriores. ¿Qué observamos? ¿Colores? ¿Distancias? ¿Qué observamos? Un laboratorio de ciencias naturales. Y cuando hablamos de este laboratorio, volúmenes de agua, calidades de clima, distancias entre orillas, estamos matematizando allí. No estamos hablando de kilómetros, no estamos hablando de litros, no. Estamos hablando de cómo percibimos el mundo real. Continuemos con esta correlación de matematización y matemática.
Y observemos, por ejemplo, en cuanto a interpretación de casos, esta otra laguna, rodeada por vegetación, por montañas, en un clima templado, cálido y aguas aparentemente mansas, ¿no? Y eso es interpretación de casos, eso es lo que estoy observando. Pero no me es suficiente. Quiero resolver aquí distancias. Entonces me preocupo por establecer algunos puntos de referencia. Una orilla, por ejemplo, el punto en rojo que acaba de aparecer, y empiezo a ir de la interpretación a una resolución de ubicación, una resolución topológica. El centro de la laguna, más acá, más allá, veamos qué ocurre, qué hay ahí. ¿Es solo agua? ¿Está quieta? ¿Hay movimiento? Y más allá, en la otra orilla, la distancia de una orilla a otra, o a ver, esta otra orilla un poco más a la derecha, o acaso esta otra, y establezco una suerte de cuadrante entre las orillas. Allí ya estoy buscando que resolver una circunstancia. Distancias, territorialidad, topologías. La mente opera de ese modo. Pero para eso, por supuesto, tiene que estar entrenada. Y cuando preciso cómo cuantificar, me estoy ya refiriendo a la distancia natural, geométricamente esa distancia, hay alguna angulación, cómo reduzco las distancias, el perfil del terreno, como lo dice la gráfica que está a la derecha y que mentalmente podría construirla para ir ubicándome y para ir precisando cómo cuantificar lo que estoy observando. Y acudo a operaciones técnicas de medición, ¿no?, que me van a servir para determinar desplazamientos, distancias, recorrido de distancias. La mente opera de ese modo. Sin embargo, para que opere eficientemente de este modo, hay que prepararla. Hoy en día, los chicos que egresan de quinto de secundaria, ante la percepción de una imagen, eh, no están pensando en este modelo de interpretación. Y si les preguntamos qué distancias hay entre tal y cual orilla, lo primero que van a hacer es buscar en la mente qué técnica operativa utilizar. No están ubicando puntos de referencia para encontrar distancias, aproximaciones o distancias más pequeñas o distancias más largas. Están pensando seguramente en algún algoritmo, en alguna técnica para superar la pregunta que se les ha hecho. Y esto lo hemos comprobado en una serie de ejercicios. Quien labora, quien habla y labora en la Universidad Nacional de Ingeniería, lo vemos con los chicos que ingresan, a quienes hacemos preguntas, y generalmente no van a la percepción del fenómeno, sino a recordar qué técnica operativa utilizar para resolver la pregunta que se les ha hecho. Sí, pues esto nos viene sucediendo, esto lo venimos detectando, y esto requiere de una investigación profunda y detallada, aun cuando ya existen referencias en distintas investigaciones que nos dicen que la matemática no está siendo el emblema de las generaciones que egresan de las escuelas. Bueno, veamos, sigamos viendo esto para ir buscando respuestas o mejores respuestas. Matematización y matemática. Bueno, empecemos por matematizar, este verbo ya existe. Estamos entendiendo entonces que hay una suerte de organización y estructuración de los datos relacionados a un caso, a lo que percibimos. Citemos la laguna a la que nos hemos referido en el slide anterior. Y además, identificación de los aspectos mensurables relevantes, ¿no? Inmediatamente establecer referencias que nos ayuden a mejor ver lo que tenemos al frente. Identificar aspectos mensurables relevantes. Esto podría bien convertirse en una competencia, ¿no? Y descubrir características, atributos, estructuras, relaciones de lo observado. En un ejercicio reciente hecho con estudiantes en la universidad, les preguntábamos si distinguían las características del atributo del aula.
Bueno, después de 30 minutos comprobamos que no entendían la diferencia entre ambos términos, ¿no? Las características del aula pueden ser dimensión, color, características. Pero el atributo es que nos protege del calor en verano, del frío en invierno, paredes, techos, ¿no? Tienen atributos, nos protegen del exterior, nos permiten un espacio de diálogo en donde compartir sesiones de enseñanza-aprendizaje. Ese es un atributo. La característica está relacionada al color, al tamaño. Y las estructuras es otro aspecto que también debe identificarse con precisión y las relaciones entre ellos, ¿no? Esto que ya se puede convertir en un modelo de pensamiento no es típico en las generaciones contemporáneas. Y lo mismo en esa correlación que ya hemos visto en los slides anteriores, medir, es elegir un procedimiento, una técnica o una fórmula para medir, ¿no? Es operar un procedimiento o técnica o la fórmula elegida y es comprobar resultados. Esto es lo que se está haciendo mayormente, pero ocurre que la memoria de los seres humanos no es tanta como para evocar todas las fórmulas y todas las técnicas operativas que nos enseñan durante la educación básica regular y seguramente durante la época universitaria. No somos calculadoras automáticas, pero la matemática se está orientando a eso, está produciendo promociones fijadas en la técnica operativa, cuando lo ideal sería que estas promociones, estas generaciones, estén orientadas a la interpretación de lo real. PISA se inventó para eso, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, definió PISA como una prueba orientada a eh, descubrir las capacidades de matematización de la población que egresa de las escuelas. En una prueba PISA generalmente no se toman eh, ejercicios relacionados a técnicas operativas. Bien, continuamos. Matematización entonces es fundamentalmente cualificar. Y matemática es, como ya lo hacemos cotidianamente, es cuantificar. Ambos aspectos son importantes y ambos aspectos son del dominio cotidiano, solo que cualificamos incipientemente y cuantificamos, pues, ¿no? Como podemos cuando nos preguntan sobre alguna circunstancia que debemos responder numéricamente. Bien, compartamos ahora este concepto. ¿Qué es construcción de imágenes? Bueno, ¿y por qué lo estamos citando? Lo citamos porque ahora hemos descubierto o comprobado que la matemática y la mente son similares en sus formas de operar, ¿no? La propiedad distributiva, bueno, pensamos siempre distributivamente, asociativamente, por ejemplo, pero todo está asociado a imágenes. Sí, la mente opera con imágenes, no con fórmulas. La mente requiere de imágenes, requiere de conocimientos basados en imágenes, que es lo que evocamos o nos permite explicar algo. Esta definición está referida a representaciones mentales producidas por la interpretación de la realidad. Si esto no se ha ejercitado, si no se ha ejercitado que las representaciones mentales de aquello que percibimos sean adecuadamente interpretadas, descritas, entonces no estamos promoviendo imágenes en las mentes de los chicos, de los estudiantes en general. Toda palabra, concepto o conocimiento está asociado a una imagen. Así opera el cerebro. Sin imágenes solo hay símbolos sin sentido. Dice este slide, carro, gato, silla son palabras que asocian imágenes.
pero a a la séptima más 5/8 de b, ¿qué cosa es? Si no tiene referentes concretos en la mente del estudiante, por lo que entonces no tendrá que evocar y olvida, porque no logró el conocimiento real. Tengamos muy en cuenta esto, que es resultado de investigaciones hechas en muchas tesis de posgrado y pregrado con distintos grupos etarios y se comprueba la importancia de la construcción de imágenes en las mentes de los chicos. A ver, ¿qué es lo que ven? Vamos a abrir el, el diálogo con los participantes. ¿Qué es lo que ven? Manuel Alarcón, Ricardo Solís, Luis Díaz, con gusto los escucharemos. ¿Qué es lo que ven? No a la niña que está allí como eh, modelo. Esa imagen amarilla, ¿qué cosa es? ¿Alguien nos puede dar una idea? Dice ahí abajo de qué se trata. Parece que todavía no lo habían leído, la respuesta estaba a la vista. Bueno, retorno a la imagen mayor. ¿Qué es lo que ven? La unidad de decena de millar. A ver qué significa eso. Si ustedes observan, son cuadrados, ¿no? De 10 por 10. Cada uno es un decímetro cuadrado. Pero cada uno de esos decímetros cuadrados también está dividido en 10 por 10. Y cada uno de esos cuadraditos pequeños es el centímetro cuadrado. Nunca habían visto esta unidad, ¿verdad? Cuando trabajamos con bloques en la escuela primaria y les presentamos a los chicos el decímetro cuadrado, a veces llegamos hasta el decímetro cuadrado, ¿no? Que es la unidad de centena, el decímetro cuadrado, ¿no? De 10 por 10 se convierte en la unidad de centena. Pero esos referentes mentales los chicos no los tienen. Y cuando tienen esto que ustedes observan, que es la unidad de decena de millar, si la volteo y lo convierto en un área, esa área es el metro cuadrado. Miren ustedes esa relación. El metro cuadrado en base 10 es la unidad de decena de millar. Y el metro cuadrado, si lo tuvieran nuestros estudiantes en la mano y lo pudieran doblar, tomar, ver, comparar con su propio cuerpo, pararse sobre él como si fuera alfombra, luego podrían trasladarlo mentalmente a la pizarra del aula y si les preguntamos cuántos metros cuadrados tiene la pizarra del aula, con seguridad van a contestar con bastante aproximación. Podrían decir 3 metros cuadrados y un pedacito, profesor. O 3,5 metros, o 4 metros, dependiendo de la pizarra que ustedes tengan en el aula. Pero si no tienen un referente mental y ustedes le preguntan a los estudiantes cuántos metros cuadrados tiene la pizarra, bueno, buscarán una wincha, buscarán un metro para ir a medir, buscarán que cuantificar, buscarán algún recurso para medir. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a resolver con técnicas operativas y porque no tienen el referente mental para dar la respuesta. En las experiencias que hemos desarrollado, cuando los estudiantes operaron con este metro cuadrado concreto y alineábamos muchos de estos y armábamos una gran alfombra de 10 por 10, tenían el decámetro cuadrado, pues, ¿no? Y entonces cuando les preguntábamos cuántos decámetros cuadrados tendrá el jardín, el parque que tienen a la vista, contestaban eficientemente. Tenían el referente mental. Pero en ausencia de referentes mentales, ¿qué pueden contestar los chicos? ¿No? Y este metro cuadrado también lo podemos describir en síntesis como A cuadrado. ¿Ven? Entonces tenemos ya una vista geométrica sobre la imagen amarilla.
tenemos una vista de base 10 aritmética, pero también tenemos una vista algebraica a cuadrado y una medición de área 10 por 10. Lo interesante de esto es que los objetos puedan leerse, entre comillas, desde distintos puntos de vista, integrando el mundo de la matemática. Bueno, la modelo es Carolina Ruiz, mi hija. Veamos este otro concepto. Un hecho, un objeto primero, hecho o construcción podrá ser interpretado desde una orientación geométrica, aritmética, algebraica, de conjuntos o relaciones variadas, más grande, más chico, arriba, abajo. Los conjuntos, por ejemplo, los objetos amarillos, ¿no? Es conveniente que esto suceda. Entonces, si esto se ha hecho así, el docente orientará al alumno y le hará caer en la cuenta de que hay diversas formas de leer toda la realidad. Hoy en día los chicos tienen versiones unilineales de los objetos que ven. ¿Qué tienes a la vista? ¿Un cuadrado, una bola, una pelota? Generalmente se refieren al objeto de una forma unitemática, porque no hemos ayudado a sus mentes a ver los objetos desde distintas formas y relacionarlos con lo que les rodea, encontrando variadas formas. Este entrenamiento de la mente ayuda a agudizar la observación. Agudizada la observación, tenemos más elementos de análisis. Por ejemplo, veamos este caso, ¿no? Ahí tienen ustedes una mirada de objetos que nos ayudan a construir el binomio al cuadrado. Y ahí tienen ustedes el metro cuadrado a la vista de algunos chicos. Pero también tienen al decímetro cuadrado sobre la izquierda y en el B por B, B cuadrado, el amarillo, A por A cuadrado. Pudimos usar otras letras, ¿no? Pero se decidió utilizar B por B. También algunos chicos dicen N. ¿Por qué? Porque es naranja, N por N, N cuadrado, ¿no? Pero miren ustedes las distintas maneras de leer este binomio al cuadrado. Y generalmente los chicos aprendieron la que está resaltada en amarillo. Y cuando les damos las otras maneras de leerlo, se pierden mentalmente. Nos quedan mirando y nos dicen, eso es otra cosa. Lo comprobamos con los chicos que ingresan a la universidad cuando les ponemos este ejercicio. Me refiero a la zona algorítmica, a la zona de estas lecturas del binomio al cuadrado. Ellos recién descubren que habían varias maneras de referirse a lo mismo. Y esto está sucediendo porque en la escuela se les enseña la fórmula, la técnica operativa, pero no el origen. El origen geométrico, por ejemplo, de este hecho. Para que luego no tengan necesidad de evocar la técnica operativa, la fórmula, sino reconstruir mentalmente qué es la relación de A por A en base 10, en este caso, ¿no? 100, A por B dos veces, la medida de B y la medida de A por B dos veces, y la medida de B, que en este caso es 2 por 2. Esto mismo, que acá hay una interpretación algebraica de la geometría, o si hemos hecho el otro proceso, el álgebra, darle un sentido geométrico, lo podemos explicar también de este otro modo, ¿no? Lo mismo, pero acá ya está en notación desarrollada, ya acá está en una lectura aritmética. Lo mismo. Lo mismo se puede leer geométricamente, algebraicamente, aritméticamente, lo mismo. Pero la mayoría de chicos que egresan de secundaria no lo saben. Y no lo saben porque no han hecho una interpretación del objeto real. Fueron directamente al estudio algorítmico de la técnica operativa. Bueno,
Lo que queremos compartir con ustedes es que el maestro deberá estimular las operaciones mentales de nivel alto. Están a la vista. Algunas, ¿ah? Hay otras más. Abstraer, analizar, comparar, comprender, concluir, deducir, describir, descubrir, discernir, explicar, entre otras, verificar, entre otras. Estas son operaciones mentales de nivel alto. Actualmente, en la escuela, damos mucho énfasis a las operaciones mentales de nivel bajo: calcular, contar, copiar, dividir, escribir, escuchar. Y eso no está ayudando a los chicos a que lleguen a la universidad y puedan desempeñarse en exigencias más complejas y tienen muchos problemas para trabajar matrices, en fin, en general. ¿Por qué? Porque no tienen referentes sobre los cuales operar, solo tienen fórmulas. Hay que hacer un llamado de atención a las academias preuniversitarias que solamente se dedican a entrenar fórmulas y las operaciones mentales de nivel alto totalmente descuidadas, cuando esas son las que exige la universidad. Por eso es que en los últimos años encontramos que en la gran mayoría de universidades se están rompiendo récords de jalados en matemática. ¿Sí? En la Universidad Nacional de Ingeniería también nos ocurrió. Se ha roto el récord de jalados en una generación de ingresantes en matemática. Y lo mismo ocurrió en San Marcos y en otras universidades. Tenemos que superar el tratamiento de operaciones mentales de nivel bajo, que es lo que mayormente está sucediendo. Es conveniente que repitamos este asunto de la observación, el análisis, la organización y la interpretación, entendiendo que esto debe acontecer preferentemente a partir de objetos, desarrollarse en el ámbito del análisis preferentemente con hechos, en el ámbito de la organización preferentemente con fenómenos y en el ámbito de la interpretación siempre con casuística e innovación de los fenómenos experimentados. Esta secuencia parte del mundo real, siempre, y siempre en toda noción matemática nueva del currículo, partir del objeto. Piaget nos lo demostró científicamente, y eso no ha sido modificado por ninguna nueva investigación a través de la historia. De lo concreto a lo abstracto es una realidad que los educadores debemos atender siempre. Y cuando la mente está bien entrenada con objetos, podemos pasar a los hechos de mejor manera y podemos llegar a los fenómenos mejor aún. Veamos este otro término, ya. La matematización del pensamiento, ¿qué es? Es la definición que describe la capacidad para interpretar las dimensiones y características del entorno, describiendo sus propiedades, cualidades, cantidades e interrelaciones con precisión y objetividad. Comentaré que en Edumate tenemos un material llamado Divertimat, que fue inventado por la doctora Emma Blacker, y que permite el tratamiento de todos los contenidos del currículo escolar, todo, primaria, secundaria, desde el nivel concreto. Experimentalmente, jugando. En Edumate, ayudamos a las escuelas a instaurar laboratorios de matemática. Disponemos de una base de datos de ejercicios de matemática en línea y ofrecemos un servicio que es profesores especializados a casa en matemática y esto cualquier padre de familia lo puede solicitar a través de la web. Divertimat son materiales manipulables, totalmente. LabMat, laboratorios de matemática, es la ambientación del aula. Cualquier aula no es una nueva aula o un nuevo laboratorio, es cualquier aula. Ambientarla para que se convierta en un laboratorio. EML, ejercicios de matemática en línea, y PECMAT, profesores a casa. Los materiales manipulables permiten, ya se citó, el tratamiento de todo el currículo escolar, todo, sin excepción,
Son piezas manipulables, empleadas para la construcción, relaciones, secuencias, y son reutilizables, reemplazables e intercambiables, ¿no? Así como se puede construir el binomio al cuadrado, se puede construir el trinomio, el tetranomio, y todas las experiencias que hemos hecho cuando se llega a este contenido, ocurre que los estudiantes se entretienen construyendo polinomios de mayor tamaño. He visto chicos construyendo el octonomio al cuadrado, felices ellos buscando sus relaciones, porque además de la construcción geométrica, luego lo hacen algebraicamente. La FMAT, por ejemplo, el metro cuadrado, cuando lo tenemos a la mano y lo colocamos sobre una mesa que tiene 1 metro de diámetro, todas las relaciones geométricas y trigonométricas que podemos trabajar. Pero como no lo tenemos así, no lo podemos trabajar y recurrimos a técnicas operativas. Las líneas estratégicas que ofrecemos son estas: matematización del pensamiento, educación en actitudes para formar en la autonomía. Por eso hablamos de las capas cerebrales, el paleocórtex, el mesocórtex y el neocórtex. Si esto no lo trabajamos, no podemos educar en actitudes. Estamos muy anclados en los hemisferios, que tampoco lo hacemos muy bien que digamos. El hemisferio izquierdo y derecho tienen una orientación hacia las aptitudes, pero las capas cerebrales hacia las actitudes. Y claro está la educación en macroaptitudes o macrocompetencias, la digital, la funcional y la ambiental. Estas líneas estratégicas proponen un modelo de política educativa. Estimados amigos, inauguramos las charlas de EduMate, Educación en Línea. Quien les habla, Guillermo Ruiz, a sus órdenes. Estaremos cada sábado a las 8 de la mañana con nuevos temas. Dejo ahí algunos teléfonos y correos electrónicos. Contáctenos. Gracias por la atención. Gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Y si desean este PowerPoint, comuníquense con la oficina al 933-217-478. Le estamos muy agradecidos por habernos acompañado. En el chat está la lista para que ustedes puedan registrarse. Lo reitero aquí en la parte baja nuevamente, donde pueden ustedes dejar sus datos para enviarles el certificado de participación el día de hoy en esta charla. Con nuestro agradecimiento y con nuestro homenaje a la doctora Egma Blacker, maestra de generaciones, Guillermo Ruiz Guevara queda a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana. Muy buenos días.